¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido. Hola Matías, ¿cómo estás? Estaba pensando en las noticias de la discoteca. Me estaba dando cuenta que hace años no voy a la disco. ¿Te quedaste pegado ahí? Sí. Sí. Buenísimo. ¿Hace cuánto ya que nos vamos a la disco? Hace 2 años, ya casi 1 año y medio, los que asistíamos hasta antes de la pandemia, pero claro, hay mucha gente que ya hace mucho tiempo que no iba a la disco. Ya te lo digo, sí. Deben ser unos 4 o 5 años. Sí, harto. Está bien. ¿Y tienes ganas de ir cuando abran? ¿Abre una vuelta? Me gusta. Yo creo que sí. Ya cuando abrieron acá en Antofagasta las terrazas fue un desahogo ir a poder por fin ver la puesta del sol tomando algo en terraza. Pero lo que me gustaría es asistir a un evento masivo deportivo, ir al estadio en realidad. Me gustaría volver al estadio, sí. A conocer, esa sensación. Y también lo que concierne a conciertos de música y cosas así. Igual tú te das cuenta ahora que hoy en día eso casi estaba muy lejano de nosotros hace apenas un par de meses. Claro. Ahora estamos viendo que quizás vamos a volver a la realidad con sus buenos aspectos como con sus malos también. Porque yo creo que hay cosas que rescatar de esta reglamentación y modo de vida que implementó el COVID. Yo encuentro que hay cosas positivas también. Pero bueno, podría ser sujeto de otro debate. Claro. Bueno, siempre toda crisis trae cosas positivas, negativas, hay que saber adaptarnos, ¿cierto? Somos, aunque a algunos les moleste que nos tratemos así, pero animales de costumbre finalmente, y a ir adaptándonos al momento, a la situación, no nos queda de otra. Además, los chilenos somos bien resilientes, salimos adelante en cada situación, ya lo tenemos más que claro, así que hay que darle nomás, pues harto ánimo para todos. Cris, hoy día se vive este debate de unidad constituyente, ¿cierto? Donde vamos a ver a Proboste, a Narváez y a Maldonado para ver quién va a la papeleta en noviembre, por supuesto, a la papeleta oficial. Pero a días antes de esto, a los candidatos les empezaron a hacer algunas funas en la calle, tal así como se funó a Yasna Proboste en Puente Alto. Devuelva la plata que se robó, es lo que le decían en Puente Alto a Yasna Proboste. ¿Qué te parecen que se armen este tipo de momentos, situaciones, días antes, Cristian, de los debates? Hay diferentes aristas acá que analizar, creo yo. En primer lugar, personalmente yo condeno ese tipo de actitud en cuanto a demostrar una cierta agresividad con el político. Ahora, sin embargo, es como estar al borde de la playa, es cuando el agua te moja los pies, ahí tú puedes por lo menos adivinar cuál es la temperatura del agua. Yo creo que también este tipo de actitud, una vez condenado, también te indica un poco el espíritu, el ethos, el momento en el que está pasando algunos segmentos de la población, y también que también nos da la prueba que este modus operandi ya se instaló. Claro. Porque antes eso no se veía hace 10 años, 15 años, 20 años. Entonces, yo creo que eso también responde a quién funaron. Jadwe, en su última salida en la Plaza Baquedano, lo funaron. Sí. Gabriel Boric, hace meses atrás, también lo funaron de manera muy, muy violenta. Y también le sucedió algo hace muy poco en una visita en una cárcel. De un punto de vista de campaña y política campañera, no te condena obligatoriamente que te funen. Claro. La prueba, Boric ganó, a Jadwe no le fue tan mal. En su elección, de un punto de vista, a un momento dado no le iba tan mal poco después de la funa. Yo creo que eso por un lado. Entonces no significa estrictamente nada a veces de un punto de vista electoralista. Más que por otro lado, Cristian, antes del segundo punto, esas personas que tú dices que funan, ¿cierto? A cualquier persona, entonces es como que no les importa mucho la política y están en contra como del sistema en sí. Yo creo que es lo propio de la vida ciudadana y democrática e institucional es de que tu desahogo como ciudadano ocurre en la urna. Claro. Y también tú puedes asistir en los debates donde ahí también hay una confrontación, hay un pleito ciudadano. Entonces, la confrontación y el desahogo y el descontento tú lo manifiestas a través de las vías que están implementadas. Claro. Por ende, las personas que yo creo que se desahogan en lugares públicos físicamente, verbalmente con la persona, para mí constituye una minoría, por el momento. Quizás eso pueda cambiar, pero constituye una minoría. Por eso digo que no tiene tanta influencia en lo electoral. Ahora, que esa sea síntoma de algo, yo creo que sí. Y yo creo que ahí es lo que hablábamos la semana pasada.
hay una clase política que cree que puede volver al juego político como así, y en realidad hay mucha gente que lo tiene responsable por la situación que hemos vivido y que seguimos viviendo post-estallido. No sé si me hago entender. Sí. Hay un sector de la concertación que quiere desligarse del estallido social, culpando todo a Sebastián Piñera a la derecha. Es olvidar que hubo un periodo de 20 años no interrumpido de gobierno de la concertación. Claro. Y ellos están directamente ligados también a la privatización de la educación y a muchas cosas. Y en ese gobierno apareció Diana Proboste, y que tiene esa famosa yayita, esa polémica que la viene siguiendo desde que ha declarado querer ser presidenta. Y hay mucha gente que se lo van a recalcar. Quizás no, hay mucha gente que sale a defenderla también en las redes sociales, que no están así, patatí, patatá, pero hay un sentir con ese segmento político también, y yo creo que lo que vimos en esta feria es un poco el síntoma de aquello en un segmento de la población. Claro. Bueno, justamente, Cris, lo que dice Jasna Proboste fue esto. Esto es parte de lo que uno puede encontrar, dice ella, una mezcla de sentimientos. Hubo gente muy cariñosa, pero también un grupo organizado que estaba acá para generar disturbios. Pueden haber diferencias, pero el respeto y el diálogo debe primar. Es lo que dijo Jasna Proboste. Ella encuentra que un grupo organizado que estaba preparado, ¿cierto?, para irse en contra de ella. Puede ser, absolutamente, pero mira, un autor como Clausewitz, en el siglo XVIII, para no decir tontería, Clausewitz indicaba que la guerra era la prolongación de la política por otros medios. Claro. Una guerra es simplemente política con otros medios. Lo que quiero indicar acá es que esa manera de actuar, si bien hay un grupo organizado que quiso funar a la Diana Proboste, a la favorita de ese segmento político, también hace parte del juego político, lo siento. Sí. Ella lo que tenía que hacer con lo suyo es no ir así sonriendo y simplemente con buena voluntad, y quizás preparar la llegada y la confrontación en un sector popular en tiempo de campaña. Y yo creo que eso, antes de decir que el grupo organizado, debería decir perfectamente, hablar con su equipo, y alguien acá la embarró. Claro. Porque acá tenían que prevenir, tenía que haber un protocolo, tenía que haber una alternativa B en caso que eso suceda. Porque no se puede leer la suerte entre gitanos. La calle siempre fue un lugar de confrontación de comandos políticos. Sí. Y también es un lugar que tú tienes que manejar. Yo creo que ahí quizás se fueron muy confiados y no esperaron encontrarse una cierta resistencia. Yo creo que eso también habla de un cierto nivel de percepción de la realidad que no está en adecuación con justamente esta realidad para numerosos políticos. Por supuesto, ¿será que los políticos o los que están relacionados al mundo político nunca aclaran sus situaciones cuando ya resuelven algo y la gente se queda como con lo malo, Cristian? Y por lo mismo, porque ellos no salen a aclarar sus situaciones. Quizás Diana Proboste en algún momento sí se vio involucrada en alguna situación un poco extraña, un poco turbia en ese momento, pero quizás arregló esta situación y no ha salido tampoco a mencionarlo, para que no se le vincule nuevamente con eso. Sí, exactamente. Yo creo que es muy tarde para aclarar. Claro. Pero tienes razón, hay todo un asunto. Bueno, lo digo porque a mí también me ha pasado una vez que también estoy en el juego mediático. Yo creo que en comunicación hay tiempos y tiempos, y a veces no salir a tiempo, no salir en el momento adecuado, puede tener consecuencias después acerca de una polémica. Yo creo que acá el hecho era tan grave que quizás había que ser claro sobre aquello en el momento preciso. Yo creo que hoy en día hay toda una nebulosa alrededor de esa polémica que va a quedar ya tachada con aquello. Puede venir ahora a defender, a explicar, pero ya hay un gran sector de la población que ya califica que eso es un hecho. Claro. Entonces, lo que yo digo es que quizás había que preparar mejor su salida al terreno. Lo que yo quiero indicar acá es que quizás la candidatura de Diana Proboste corresponde más a unos tiempos y unas circunstancias bien especiales, que era la eventual victoria de Jadwe y de Lavín en las primarias, que ella parecía como una candidata de consenso, y que hay un pueblo de la concertación electoral que quiere tener una voz en esta elección, y yo creo que es eso lo que hizo que su candidatura a un momento dado subió como espuma. Pero cuando tú ves la calle, yo no estoy convencido que va a arrasar tanto como lo indica la encuesta. Yo creo que no podemos desconfiar de la encuesta después de los resultados de las primarias, y pocos días después confiar ciegamente en la encuesta para hacer campaña por una candidata que de algún modo la inventaron las encuestas.
Sí, claro. Yo creo que acá hay un trabajo de terreno que está ausente. Eso es lo que se quisiera indicar. Y eso tiene que ver con el comando propio de la candidata. Yo creo que ahí lo que sucedió ese día, si no se buscaba un efecto mediático, lo que no creo, porque yo creo que se vio muy incómoda, eso hace llamado a un trabajo más intenso de terreno por parte de su equipo para evitar que eso se reproduzca. Claro. Bueno, por ahí dicen que el que explica se complica, por eso a lo mejor quizás no salen a explicar y dejan que vaya avanzando el tiempo y que el tiempo sane todo, cure todo. Debe ser un factor clave quizás dentro del mundo político chileno, por lo menos, Cristian, me lo imagino así. Que el tiempo yo lo sane. Creo que más, sí, pero justamente yo creo que no es tan chileno en el sentido que quizás antes eso valía. Quien se explica se complica, pero mira hoy en día, la información llega tan rápido y se aplica tanto el principio de transparencia, sí, claro. Se multiplican tanto todas las teorías sobre un mismo hecho, porque todo el mundo tiene su verdad, que quizás hoy en día ese dicho debe ser rectificado y quizás hay que salir a explicar. Por supuesto. Voy a hacerme el abogado del diablo. Y salir a explicar, y poco importa en todos casos lo que tú digas, porque va a estar tan mezclado con otras teorías, sí, que al fin y al cabo tú lo hiciste tu tarea, y va a quedar o no va a quedar, pero por lo menos va a quedar la sensación que fuiste a defender. Claro, pues. Yo creo que quizás hoy en día ese paradigma debería cambiar en términos de comunicación política, pero bueno, estoy simplemente especulando en este caso. Claro. Bueno, lo importante es que la persona, el candidato, en este caso, el político que sea, se quede con su conciencia tranquila. Pues no creo que nadie quiera vivir así tan... ¿Cierto? Pensando en que algo hizo mal, en que la gente llegó con un mal pensamiento. Creo que todos quieren vivir tranquilos. Yo creo que eso también otra... Sí, no, pero absolutamente. Yo creo que esa es la característica hoy en día de lo que está pasando. Los políticos están viviendo cada vez menos tranquilos. Porque no es la primera que funan. Es decir, Sebastián Piñera tiene que resolver el asunto si no quieren llevarlo a una corte internacional o algo así, porque yo imagino difícil para él seguir viviendo en Chile. Quizás exagero, pero con toda esa... ¿cómo decir? Es algo cotidiano y absolutamente normal, claro, criticar Piñera en términos súper agresivos, inclusive groseros. Que él, una vez que no sea más presidente, siga viviendo en Chile con su negocio, me parece difícil, porque yo creo que va a vivir ese tipo de situación con mucha fuerza y numerosos otros políticos. Eso antes no se veía, y yo creo que también tiene algo que ver con la violencia que vemos en las redes sociales a veces. También se traspasa en el mundo real, una parte por lo menos. Y yo creo que eso concierne mucho en el mundo político. ¿Es una buena noticia, es una mala noticia? No sé, pero que los políticos se sientan un poquito más la responsabilidad de sus acciones en la esfera pública, igual algo nos dice aquello. Claro. Bueno, justamente hoy día se va a vivir este debate, ¿cierto? Vamos a poder verlo a través de las pantallas de Canal 13 y La Red. Son los canales que se juntaron para transmitir este debate. Y van a estar presentes Yana Proboste, Pablo Narváez y Carlos Maldonado. Tendrá un poco más de ventaja por sobre los otros dos candidatos. Yana Proboste, que ha sido la más mediática en este último tiempo, que ha salido en los medios casi todos los días, Cristian, ahora con esta funa. Dicen por ahí que no hay mala publicidad. ¿Tendrá un poco más de ventaja? Yo creo que sí. Yo creo que sí, absolutamente. Yo creo que el señor Maldonado del Partido Radical es un saludo a la bandera, es por la forma, más por el fondo. Y la candidatura de la señora Narváez, creo que nunca aprendió. Digamos que eso fue una idea sugerida por la expresidenta de la República, Michelle Bachelet, y no creo que arrase tanto, que tenga tanto llegada en los sectores populares. Basta mirar los diferentes eventos que hace a lo largo del país. Nunca hay mucha gente que va en esos eventos. Entonces yo creo que sí, Yana Proboste en este caso de figura es absolutamente la favorita. Claro, por supuesto que sí. Bien, vamos a vivir ese debate, lo vamos a estar comentando quizás en estos días, Cristian, si nos acompañas en la semana para que veamos también los dichos y alguna polémica que se pueda comentar de este debate el día de hoy. Cambiamos de tema, vámonos a la convención constitucional, porque acá hace un mes de la convención y lo hablamos, te lo pregunté un día, ¿qué está pasando con la convención? Salió Jaime Baza a dar algunas declaraciones. ¿Qué te parecieron? Dice que a casi un mes, recién en septiembre, comenzarían a ver los temas que realmente a la ciudadanía le importan. Tú nos explicaste, Cristian, que están viendo la base de la convención, ¿cierto? Como el esqueleto. Pero ¿por qué de aquí a septiembre? ¿Es el tiempo adecuado, Cristian?
Yo creo que sí. Bueno, no voy a ser objetivo porque Jaime Massa yo lo he frecuentado, lo he conocido, nos hemos cruzado, lo he invitado a Antofagasta en tres, cuatro oportunidades. Cuando fui director de departamento contraté a su ex ayudante. Es un tipo serio, es un tipo inteligente, un tipo de consenso. También es político. Claro. Pero es doctor en Derecho Constitucional, entonces es también muy docente, muy académico en su aproximación también de las cosas. Y yo creo que lo que acá está indicando que todos olvidamos es que una convención, como cualquier asamblea, funciona en base a un reglamento. Claro. Cuáles son las comisiones que la conforman, cuál es el orden, los diferentes mecanismos al interior de esa asamblea. Bueno, eso había que redactarlo. No fue redactado ante el inicio de esta convención. Y esta convención lo está haciendo. Se va a demorar 3 meses en hacerlo. Y apenas ahí, una vez que tú enmarcaste la regla de la forma, de cómo se va a desempeñar el debate y los trabajos, puedes hablar del fondo. Lo que indicó en su entrevista es que los fondos van a llegar simplemente en septiembre porque vamos a terminar el marco de lo formal simplemente en agosto. Claro. Entonces la sustancia, el artículo 1 de la Constitución, lo vamos a hablar en septiembre. Claro. Es normal el tiempo, yo creo que van bien en un buen ritmo. La cosa es que la gente estaba tan impaciente, pensaba que desde el día 2 íbamos a hablar de la descentralización, de la salud, de la AFP, además íbamos a hablar de muchas cosas que no están directamente ligadas con la Constitución, que todo el mundo dice, pero ¿qué están esperando? Están perdiendo su tiempo, son gente que le pagamos por nada y todo eso. Y en realidad, mira bien, cualquier convención funciona en base a un reglamento. El reglamento hay que instruirlo, si no, algo no va a funcionar. Si no todo. Por ende, lo que indica acá es decir, ok, esto va a estar listo acá y acá vamos a empezar a hablar. Si tú lees la entrevista que dio en el Clinic, le preguntan, el periodista le dice, oye, pero esperen, ¿esto significa que usted está seguro que a este ritmo en un año va a estar listo aquello? Porque no olviden que tienen un año. Claro. Porque él dice, no, va a un buen ritmo. Y dice, sí, pero en un año va a estar listo. Y él ahí deja entender que eventualmente lo pueden alargar. Claro. Y yo creo que es lo que va a suceder. Sí. Tú lo dijiste hace mucho tiempo. Sí, van a tener que preparar el terreno para que la gente acepte que se va a demorar. Y yo creo que eso va a depender de la presidencia, de quién va a ganar la presidencia, si va a tener una buena aproximación, una buena relación con la convención o no. Y yo creo que eso es lo que está en juego también en parte en la próxima elección presidencial. Pero que tengamos una constitución redactada, lista, para el plebiscito de salida en un año más, yo creo que va a ser muy difícil. Porque ya estamos discutiendo el reglamento y hay numerosas confrontaciones y polémicas, lo que es normal. Pero imagínense cuando vamos a hablar de los temas más serios. Sí. De los temas que realmente están preocupando a numerosos chilenos y donde también hay una carga ideológica o postura o visiones Exacto. absolutamente contrapuestas. Yo creo que eso va a durar un tiempo, también ahí va a haber un juego político y yo creo que se va a demorar más de lo previsto. Entonces en eso estamos, pero no hay que desesperarnos. Yo creo que todavía no hay señales que esto está tomando realmente, que está tomando agua por todas partes. Yo creo que simplemente estamos descubriendo que hay un gran ¿cómo decir? Segmento de esta obra que es la Constitución que fueron dejadas a la improvisación. No olvidemos que la decisión de llevar un plebiscito para cambiar de Constitución fue decidida en una noche, el 15 de noviembre. Yo creo que hay muchos aspectos aristas que no fueron pensadas y esta es una de aquellas. Sí, claro. Fue el salvavidas, o sea, del momento. De la clase sí. política. O sea, ellos querían ya no sentirse más mal. Vuelvo a repetir el concepto que te dije hace unos segundos, el cargo de conciencia. Ya no podían más con eso, yo creo, y decidieron hacer este acuerdo por la paz, como le llamaron. Mira, a mí siempre me gustó la psicología. Me gusta mucho eso lo de carga de conciencia, porque sí, efectivamente, muchos dicen que ese acuerdo fue para salvarse, para descomprimir. Porque la gente, imagínate el 15 de noviembre cómo empujaba la calle, la tensión que había, las redes sociales estaban en llama, y dijeron, pum, hagamos un cambio constitucional, pum, esto se va a bajar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tú dices, sí, el cargo de conciencia, ¿cuál era? Porque el cargo de conciencia es que yo, de algún modo, siento una culpa y voy a actuar para decomprimir esa culpa. Era la inadecuación, el no
entendimiento de lo que estaba pasando y el hecho que no encontraban soluciones. Y lo único que encontraron como solución es decir, cambiemos la Constitución. Claro, como una fórmula mágica. Efectivamente, la cosa es que el problema es que si tu carga de conciencia a veces te hace actuar de manera errónea y sobre todo de manera no técnica, no detalladamente pensada. Y yo creo que eso es lo que sucedió con esta transición constitucional. Y por eso hoy en día el que tiene la carga de hacer aquello es la misma convención. Pero no fue algo de muy intelectual ni académico. Cuando dijeron que había una constitución, se reunieron todos los diputados y hablaron en detalle. No, yo creo que fue como, más bien que tú dices, fue un instinto de sobrevivencia que sucedió ese día. Sí, estuvo puesto en práctica. Y yo creo que hoy en día estamos viendo que el aspecto técnico no fue pensado y por eso se va a demorar de algún modo a instalarse la convención realmente muy bien en sus casillas, porque estas casillas no fueron pensadas. Claro, claramente, porque como tú dices, Cristian, van a haber temas muy importantes que no va a durar la discusión un día, ni dos, ni tres. Quizás van a haber temas dentro de la convención que pueden durar un mes. Por lo mismo, por la carga ideológica, por las diferencias, por la izquierda, por la derecha, recordar que hay de todo un poco dentro de la convención. Entonces esos temas que son tan importantes, que queremos solucionar o queremos mejorar, ¿cierto?, en la próxima constitución, van a tomar mucho tiempo, no van a tomar un par de semanas, yo creo. Para nada, mira, a mí me gustaría simplemente saber por qué tiene un papel simbólico el artículo 1. Claro. ¿Cuál va a ser el artículo 1 de nuestra Constitución? Hoy en día nuestra Constitución empieza de la misma manera que empieza la declaración, mira, tanto que a veces la gente derecha critica el ve marxista por todas partes, en las Naciones Unidas incluido, el artículo 1 de nuestra Constitución empieza de la misma manera que el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que es la Declaración Universal a la cual está ligada a las Naciones Unidas. Es decir, las personas nacen iguales en dignidad y en derecho. Que ahí se puede ver que hay una impronta, hay un naturalista, que hay una corriente especial del derecho, pero ya que empiece con esa frase, la Constitución tiene un significado muy fuerte. Porque claro. ¿Qué significa? Que si las personas nacen iguales en dignidad y en derecho, en dignidad no reenvía directamente a toda la escolástica jus naturalista, que es, para ser simple, la filosofía influenciada por la Iglesia Católica acerca de la aproximación del derecho, y entonces seríamos... La dignidad en esa definición es lo celestial, lo divino que está en nosotros. Claro. Entonces seríamos iguales como personas, seres celestiales, antes de ser iguales como sujetos de derecho. Ya ahí hay una carga ideológica. Sí. No sé si me hago entender. Sí, claro. No fue por nada que la pusieron en la primera frase. Me gustaría saber, y yo creo que ahí está un debate fundamental, ¿por qué lo vamos a reemplazar ese artículo número 1? O quizás vamos a quedarnos con aquello. Claro. A mí me gustaría saber, por ejemplo, si tú tomas el artículo 1 de la Constitución francesa, la primera frase es la República Francesa es una indivisible y laica. Ya. Tú ves que ahí también hay otra carga. Por eso es fundamental el artículo 1 de una Constitución, las bases de la institucionalidad. Imagínate cuánto tiempo vamos a perder o a ganar en realidad, que va a ser esencial, para definir simplemente aquello. Sí, no, claro. No lo vamos a hacer en 2 días. Tema más que importante, o sea, desde el primer artículo, en ese primer artículo se va a basar todo lo que venga hacia abajo, todo lo que venga después en todas las páginas. Yo tengo la inocencia de creer aquello, más bien la convicción. El artículo primero para mí es tu cédula de identidad. La base de la institucionalidad son tu cédula de identidad de una constitución y espero que esa cédula de identidad corresponda al ADN del pueblo que representa. Es por eso que va a ser fundamental hablar los primeros artículos. ¿Será, Cristian, que estamos viendo indicios de lo que puede ser, de las reformas o de lo que van a escribir en esta carta, la Carta Magna de la Constitución, que después tenemos que votarla con un plebiscito obligatorio de salida? Sí, sería. Sí. Tenemos a una presidenta que es mapuche, ¿cierto? Elisa Loncón. Sí. Tenemos a varios también candidatos, constituyentes que también son de diferentes pueblos originarios, indígenas. ¿Será que el primer artículo podría ir por ese sector? Porque, como diciendo, Chile es un Estado plurinacional. Es un Estado plurinacional, que se respetan todos los derechos de cada uno de los pueblos, de cada una de las personas. ¿Podría ser como un indicio de lo que estamos viviendo? ¿Tú crees que eso... Yo creo que sí, estoy de acuerdo contigo. Esa tónica ya está presente desde la composición de la convención.
Pero ¿tú crees que eso nos va a llevar a un gran debate a nivel nacional? No, ¿O tú crees que hay un sí. consenso acerca de eso? No, yo creo que va a haber debate, sí o sí. Sí o sí, pero, Sí. pero quizás está más aproximado a que sí pueda suceder, por lo que hemos estado viendo. Que hayan elegido de presidenta a Elisa. Es absolutamente racional lo que tú dices, porque responde totalmente a un estado de contingencia y también a un empuje intelectual, académico que está muy presente hoy en día del reconocimiento de los pueblos indígenas, de la cultura y de constatar y valorar el hecho que Chile esté compuesto de diferentes culturas también. Sí, claro. Yo creo que eso va a estar presente en la Constitución y quizás va a empezar así. Esa constatación, o para muchos también reivindicación, va a estar presente. Yo creo que ahí también va a haber un debate acerca de aquello, pero yo creo que vamos a ir en ese sentido. Si hay una definición del Estado, es decir, Chile es una república, me gustaría que indique que sea laica, Claro. ¿Qué quiere decir plurinacional, eso, Cristian, para que se entienda bien? Que sea laica. Cuando dicen que laica significa que hay una separación entre lo temporal y lo espiritual, es decir, es indicar que Chile no tiene una religión de Estado. Están los estados religiosos, por ejemplo, hay muchos estados coránicos, que son los estados donde el Corán, en algunos países de África, por ejemplo, hace parte del orden jurídico, el libro religioso. Claro, se entiende. Bueno, estamos conversando con Cristian Zamorano, doctor en Ciencias Políticas. Y por ende... Cris, ahí te escuchamos de nuevo. Ahí volviste. ¿Sí? Ahí sí te escuchamos. En un Estado laico no hay religión impuesta por el Estado. Claro. El asunto de la religión queda privada. Yo elijo mi religión y el Estado debe garantizarme de poder practicar esa religión. Y debe garantizar mi derecho a practicar esa religión. Claro. Eso... Entonces, acá en Chile no está directamente indicado eso. Lo vivimos como tal. Entiendo. Pero en realidad, por ejemplo, las Fuerzas Armadas son católicas. Claro. Tienen a veces capilla en sus diferentes regimientos. Así es. Tú puedes ver en lugares diferentes, no sé si en el aeropuerto de Chile, bueno, no es público, pero hay un lugar para rezar. Yo creo que la división que existe entre la religión católica y el Estado en Chile no está plenamente vigente. No es tan así. De hecho, tú tienes un presidente que termina a veces los discursos diciendo que Dios los bendiga. Exacto. Al igual que en Estados Unidos. Yo creo que la laicidad no está claramente implementada. Y ahí es un asunto mío, un asunto de convicción. Yo creo que el Estado debe ser laico para mí. Eso no impide que no haya clases de religión. Porque creo que claro, lo propio de la laicidad es hacer convivir las diferentes afinidades, las diferentes religiones. Sí. Pero yo creo que sería bien que en el siglo XXI nos alejemos un poco de lo religioso en cuanto al manejo de los asuntos estatales. Pero una convicción, Matías, sí, quizás gente que puede estar totalmente de desacuerdo conmigo, pero me diste la oportunidad de explicarme sobre aquello. Totalmente, y estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. ¿Y sabes dónde también puedo verificar eso de que el catolicismo, por lo menos en nuestro país, está súper... va por sobre otras religiones? Es que tú dices que en el colegio enseñan religión, ¿cierto? Pero a mí la única que me enseñaron en mi colegio, que no era católico, era la religión católica. O sea, el ramo, el módulo, se llamaba religión, sí, pero no me enseñaron otra cosa que aprenderme el Padre Nuestro, el Ave María y ese tipo de cosas. Oh, sí, sí. Sí, por ahí sería catequismo, no es clase de religión. Claro, pero no me enseñaron cuánta religión hay en el mundo, por qué existe la religión. Nunca. Y es un colegio municipal, no es un colegio de verdad implantado como católico. Nunca fue un colegio católico, fue un colegio municipal. Sí, pero eso está mal porque de algún modo yo creo que saber de religión es un patrimonio cultural. Por supuesto, sí. Que crea o que no crea, es un patrimonio, pero sobre todo también te enseña a entender mejor el mundo, porque si tú haces clases de religión, lo que yo pensaría es que es por ejemplo, para demostrar que los tres grandes religiones monoteístas, que son el Islam, el judaísmo y el catolicismo, bueno, y también la vertiente que es lo que considera lo evangélico y los protestantes, vienen todos de la misma cuna y del mismo libro, de algún modo. Sí. Entonces, bien, si hay diferencia entre estos tres monoteísmos, te das cuenta que el origen es exactamente el mismo. Yo creo que eso nos aprende mucho sobre la naturaleza humana, sí, a lo menos el entendimiento y también la tolerancia. Claro.
Y yo creo que por eso es importante, yo creo, saber de religión, porque te das cuenta que Sí, claro. al cabo no somos todos tan diferentes y tenemos todo un origen común, si uno cree. Y ahí yo digo el interés. Y eso se casa perfectamente con el concepto de laicidad. Porque si yo tengo una aproximación científica de la religión, eso amplía mi saber. ¿Y cuál es la idea? Es ampliar mi saber, es mejorar el entendimiento. ¿Y el entendimiento sobre qué desemboca? Sobre la tolerancia. Yo tengo la inocencia de creer aquello. Obvio. Si yo entiendo algo, tengo menos chance de rechazarlo abruptamente. Exacto. Quizás tengo más chance de integrarlo y de tratar de entenderlo. Por eso yo creo que yo no estoy, por ejemplo, por una desaparición de las clases de religión, pero sí que sean clases de religión de verdad. Claro, lo mínimo, Sí, lo mínimo, porque al fin y al cabo, ahora lo pienso recién, o sea, no lo había pensado antes. Mr. Click, Cristian, ahora, a los 20 y tantos años que tengo, o sea, no lo había pensado antes así. Oye, de verdad, se llamaba religión y me enseñaban, lo único que me enseñaban era rezar y listo. O sea, no te abren más allá. Bueno, también eso puede pasar por un ¿cómo decirlo? Un factor de la educación en Chile, que también está súper estructurada, súper cuadrada y que también puede ser un tema en la convención. Porque en un momento dado la religión católica estuvo metida también en la educación en el país y en numerosos otros. Claro. Los jesuitas son la vertiente que educa a muchas escuelas católicas que son jesuitas a lo largo del país y así en el mundo entero en todo caso, porque los jesuitas eran los que enseñaban, era la educación lo fuerte dentro de la iglesia católica. Mira, te digo un detalle y con eso termino. Sí, para que la gente sepa, yo a mis estudiantes le explicaba que para ver que están todas ligadas las religiones, ¿eh? Cuando muchas veces la gente ve el Islam como algo de muy lejano. En el Islam, el primer milagro que se realiza en el libro sagrado de los musulmanes, uno de los primeros, para que nadie se ofenda, si me equivoco, es a Mahomet le piden de leer unas tablas. Y no lo logra porque dice yo no sé leer. Y ahí va a lograrlo porque el arcángel Gabriel, que está presente en la Biblia, le dice, sí, ahora tú sabes leer. Y ahí hay ese primer milagro. ¿Qué quiero indicar acá? Que el arcángel Gabriel, una figura del catolicismo para muchos, sí, está presente al inicio del texto del Islam. ¿Ves la conexión? Claro. Saber eso yo creo que también es importante para entender mejor el mundo y no ver en el otro una cosa muy, muy, muy lejana. Claro, sí. Porque te das cuenta que de algún modo estamos en la misma continuidad cultural. Y yo creo que eso siempre puede servir o nos da una lección sobre la naturaleza y la historia universal de la humanidad. ¿No? Y no solamente el Islam, Cristian, sino que cada una de las religiones se desprenden de otra. He tenido la oportunidad de también conocer, fuera del colegio, ya no me enseñaron eso en el colegio, fuera del colegio, por mi propia parte, interiorizarme en eso y cada una se desprende de otra. La misma persona, ¿cierto?, que está en este libro está en esta otra, o si no lo toman desde otra perspectiva, sí, pero al fin y al cabo es lo mismo. Todos quieren llegar a una divinidad, todos quieren llegar a ser un ser un poco mejor persona. Eso es lo que busca la religión, al fin y al cabo. Sí, en su aspecto más lindo, sí. Sí, claro. Hablando de lo lindo. Sabemos el trasfondo que también tiene, pero bueno, lo que esperamos es que también eso se regule en nuestro país, ¿cierto? Porque hay mucha gente que tiene diferentes creencias y cada una de ellas son totalmente respetables. Gracias, Cristian Zamorano, por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Fue un momento agradable. Igualmente, que tenga linda semana. Igualmente. Chau.